Muy buenos días. El Señor los bendiga. Espero que hayan reflexionado un poco acerca del mensaje del domingo anterior. ¿Lo recuerdan? Que era hacer un examen a la luz de las Escrituras. Pero ese examen a la luz de las Escrituras llevaba un direccionamiento, un propósito. Y ese propósito era analizar mi vida cristiana, ¿correcto? ¿Cómo me veo en mi vida cristiana ante ese examen a la luz de las Escrituras? Y reflexionar entonces, realmente cada uno, la invitación era reflexionar sobre la vida cristiana que está llevando cada uno de ustedes, o la vida cristiana que estamos llevando cada uno de nosotros, y si realmente tuviste lo que podemos llamar una verdadera conversión. Es a la luz de las Escrituras, no mirando al compañero, no mirando a la congregación, no mirando afuera a los cristianos, porque nos podemos equivocar. Es a la luz de las Escrituras que debemos hacer entonces ese examen. Habíamos iniciado, comentamos una serie de predicaciones en torno a una porción de la palabra, y esa porción de la palabra la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 13. Vamos a volver a leerlo para que estemos bien familiarizados entonces con esta porción, aunque hoy vamos a hacer énfasis en solamente 2 versículos de esta porción. Dice la palabra del Señor, a partir del versículo 13 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Los que entran por dónde, hermanos? ¿Por la puerta? No. Por eso vuelvo a leer. Ojo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la puerta ancha. ¿Correcto? Por eso es que, como nos equivocamos, por eso es que estamos entrando por la puerta ancha. ¿Y entonces a dónde nos lleva? Exactamente. Muy bien. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ojo, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande
su ruina. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias por la bendición, Señor, que nos has dado de estar aquí en tu casa de oración, Padre Celestial. Permítenos, Señor, que nada ni nadie nos distraiga, Señor. Que estemos aquí con toda la atención, Señor, a tu enseñanza, a tu palabra, Padre. Que podamos recibirla, que podamos interiorizarla, que podamos reflexionar en ella, que podamos tomar decisiones y que a través de ella, Señor, podamos agradarte, Señor, a ti, que es lo más importante. Bendice, Padre, bendice a esta tu iglesia, bendice a la congregación. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, tocando corazones, Señor, llenándonos de gozo, de esperanza y de amor a ti, Señor. Te damos la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. El mensaje de hoy, quiero que nos enfoquemos en dos versículos, en el 13 y en el 14. Y leo nuevamente esos versículos para que estemos concentraditos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso, hermanos, a través de estos dos versículos, el Señor nos invita a este mensaje que dice que estrecha es la puerta que lleva a la vida, y la invitación es a entrar por ella. Muy bien. Les decía ahora en la introducción que espero que el mensaje del domingo anterior, que hace parte de esta serie de predicaciones, te haya llevado a una reflexión, pero igualmente que te haya llevado a tomar decisiones en cuanto a tu vida cristiana, porque eso es lo importante. Si cada uno de ustedes recibió un mensaje, pero salió y eso se quedó en la historia, no tiene ningún sentido. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿en realidad eres un verdadero cristiano? ¿Hiciste el examen a la luz de las Escrituras para evaluarte y tomar esa decisión? ¿Eres un verdadero cristiano? ¿En realidad eres salvo? Después de este examen a la luz de las Escrituras, ¿y qué tal te fue en ese examen? Si lo hiciste. No sé si hiciéramos, valga la redundancia, un examen de quienes lo hicieron, no sé cómo quedaríamos, hermanos. Pero entonces sería interesante también. ¿Por qué no hiciste el examen a la luz de las Escrituras para evaluar tu condición cristiana? Pero retomemos las Sagradas Escrituras, mis hermanos, y escucha la palabra del Señor de hoy, y te animo a cuestionarte, te animo a reflexionar. El Señor entonces en Mateo capítulo 7, versículo 13, nos dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Nos quedó claro en la lectura que muchos son los que entran por ¿cuál puerta? Por la ancha. Iglesia, hay una puerta estrecha. Hay un solo Dios, mis hermanos, y hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese mediador es Jesucristo.
Y esto no se trata de una escogencia múltiple, porque decimos, bueno, hay una puerta estrecha, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Aquí no es para que escojamos una de estas verdades, no. Todas tres son verdades. Todas se tratan de verdades. Y recordando un dicho del mundo antiguo, en el mundo antiguo se decía que todos los caminos conducen a Roma. Y eso viene desde aquella época atrás, cuando Roma era el imperio que dominaba. Y obviamente, por ser el imperio que dominaba, él construía todas las carreteras para que llegaran entonces al centro de operaciones y todo se le facilitaba. Entonces, pero esa expresión de que todos los caminos conducen a Roma, creo que para aplicarla aquí en la vida espiritual no aplica, porque todos los caminos no conducen a Dios, ni todas las puertas abren hacia el camino de Dios. Jesús mismo, ¿qué nos dijo Jesús mismo referente al camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Iglesia, doy gracias. Debemos dar gracias a Dios todos, porque la única forma en que un ser humano de este planeta puede ser salvo es a través de la persona de Jesucristo. Démosle gracias a Dios, que es la única manera de que cualquiera de nosotros acá en la tierra se pueda salvar, es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordar también, mis hermanos, que la misma palabra, las Sagradas Escrituras nos dicen que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra es para nosotros, está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Recordemos, porque todos ¿qué? Pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es que eso, miren, estos versículos se nos olvidan. Y son tan sencillos y tan dicientes, pero ¿qué significa esto? Significa que sencillamente todos nacimos ¿qué? ¿En qué condición? Pecadora, mala, nacemos depravados, distanciados de Dios, separados de Dios. Y lo otro es que nosotros nunca hubiéramos buscado a Dios por nosotros mismos, por iniciativa propia. ¿Quién es el que nos busca? Nosotros alguna vez predicamos y tildamos esa predicación: Jesús, el perseguidor, ¿recuerdan? Porque Él es el que nos busca. No, nosotros ¿qué iniciativa vamos a tener? Porque nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Así sencillamente. Ahora, no solo por el hecho de que hayas pecado, el problema es que nunca hemos hecho nada más que pecar. Es difícil aceptar eso, pero es la realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho a través de toda la historia de la vida de nosotros? ¿Ah? Pecar. Eso es lo que hemos hecho. Y la propia Biblia dice ahí en Isaías capítulo 64 versículo 6 que todos somos como suciedad, dice ahí el Señor a través de Isaías. Y que todas nuestras mejores obras, oiga, que todo lo que hagamos, lo mejor que hagamos, son como trapos de inmundicia. Tremendo ese versículo. Que todos somos ¿qué? Suciedad, dice ahí Isaías 64, 6. Y que aún lo mejor de nuestras obras, que aún lo mejor que nosotros hagamos son como trapos de inmundicia. Esa es la realidad de todos nosotros. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué merecemos por eso? La separación de Dios. Merecemos la ira de Dios. Es más, merecemos el odio de Dios. Eso es lo que merecemos. Entonces, algunos de ustedes, un momento,
Dirán muchos de ustedes, ¿cómo así? ¿Qué barbaridad está diciendo este hombre? ¿Cómo así que el odio de Dios? ¿Cómo va a odiar Dios? Dios no odia a nadie porque Dios es amor. Ahora, ¿no se le pasó eso por la cabeza cuando yo digo eso? Que lo que merecemos es la ira de Dios, que lo que merecemos es el odio de Dios. Muchos de ustedes dirán, no, no, no. Y eso es lo que dice el mundo cristiano. No, es que Dios, ¿cómo va a odiar Dios? Es que Dios es amor. Y gravísimo error, hermanos, créanme. Pero permítame decirle algo, mi hermanito y mi hermanita, y yo creo que es necesario, completamente necesario que entiendas lo siguiente. Jesucristo, los apóstoles y los profetas enseñaron lo siguiente: fuera de la gracia de Dios revelada en nuestro Señor Jesucristo, lo único que queda fuera de la gracia de Dios revelada en Jesucristo, lo único que queda es la ira de Dios. Eso es lo único que queda, a causa de la rebelión del hombre, a causa del pecado del hombre. Eso es lo único que queda. Pero cuando se predican estas cosas en los diferentes escenarios, bien sea, no sé, en las universidades, grupos de trabajo, en las iglesias, con los vecinos, en la familia, manifiestan inmediatamente lo que yo les planteé hace unos segundos. No, es que Dios no puede odiar. Dios, ¿cómo va a odiar Dios si es que Dios es amor? Vuelvo y repito. Y yo te digo que Dios debe odiar precisamente porque Dios es amor. Precisamente por eso. Les voy a explicar un poco para que podamos aclarar el tema. Si yo amo los niños, si yo amo la verdad, la vida, si yo amo los niños, si amo la vida, ¿qué debo odiar? Con algo que se está presentando hoy en día. El aborto. Si yo amo la vida, debo odiar el aborto. Entonces, por eso, es que mire que como Dios ama, entonces odiar lo malo. Si amo aquello que es santo, entonces debo odiar lo que no es santo. Si yo amo la verdad, ¿qué debo odiar? La mentira. Mire, si yo amo el perdón, ¿debo odiar qué? El rencor. Si yo amo el perdón, debo odiar el rencor. Dios es un Dios santo. Y esto es algo que la mayoría de los creyentes hemos olvidado. Dios es un Dios santo. ¿Y saben algo, hermanito? Dios odia muchas de las cosas que tú amas. Tremenda verdad. Dios odia muchas de las cosas que tú amas o que tú disfrutas hacer. ¿Sabías esto? ¿Sabías esto? ¿Aceptas esto? Es una verdad para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas del mundo que disfrutamos y amamos, el Señor las odia? El Señor las repugna. ¿Cuántas? Miren, por ejemplo, todos anhelamos un avivamiento en la iglesia. De eso se habla mucho. Tú anhelas un avivamiento, yo estoy seguro, yo lo anhelo. Ese llamado sentir del Espíritu Santo que tanto hablamos. Y en muchos de nosotros, en nuestro corazón está impregnado ese anhelo. Y asistes a una reunión y asistes a una iglesia y quieres que Dios se mueva y quieres sentir esa presencia de Dios. Pero el problema es que antes de llegar estás viendo un programa en la televisión que no le agrada a Dios. Antes de venir a la iglesia donde anhelas y pides que haya un avivamiento, entonces te niegas a perdonar a aquel que te ha ofendido.
Antes de venir aquí a la iglesia donde anhelas y pides ese avivamiento, vienes incluso con pereza al culto. Y antes de venir aquí a la iglesia donde anhelas y pides ese avivamiento, no vienes con frecuencia, vienes de vez en cuando. Y anhelando ese avivamiento en la iglesia, entonces prefieres otros eventos que venir a la iglesia. Pero sigues anhelando ese avivamiento. Y luego te preguntas, hombre, ¿por qué el Espíritu Santo no desciende aquí en este lugar? Y entonces te tienes que llenar de una falsa emoción y quizás de un falso fuego. ¿Saben con cuánta frecuencia escucha uno de muchos hermanos? Pastores, que aquí no se ve el mover del Espíritu Santo. Y creo que la respuesta sería: porque tú no traes ese mover del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo vamos a ver el mover del Espíritu Santo aquí? Cuando todos traigamos el mover del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Entonces no pidas en la iglesia lo que no traes. No lo pidas. Es una realidad. Porque es que Dios no está en eso. Dios es un Dios santo, lo hemos repetido. Y la única manera en que tú y yo podríamos reconciliarnos con ese Dios santo es a través de la muerte de su propio Hijo en la cruz. Es la única manera. Y recuerda que si tú eres salvo de tus pecados, no eres salvo porque los romanos y los judíos rechazaron a Jesús. Por eso no es que eres salvo. No eres salvo porque colocaron una corona de espinas en su cabeza. Por eso no eres salvo. Tú no eres salvo porque atravesaron una lanza en su costado. Por eso no eres salvo. No eres salvo porque lo clavaron en una cruz. ¿Sabes por qué eres salvo? Ojo, si es que eres salvo. ¿Sabes por qué eres salvo? Eres salvo porque cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, Él cargó tu pecado. Por eso es que eres salvo. Jesús cargó el pecado de todo el pueblo de Dios. Por eso es que eres salvo. Por lo tanto, toda la furia de Dios, toda la ira de Dios debería caer sobre ti. ¿Pero sobre quién cayó? Sobre su Hijo unigénito. Esa es la realidad y esa es la verdad. Porque es que alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que morir, alguien tenía que llegar el precio del pecado. Y fue Dios Padre el que aplastó su propio Hijo por el perdón de tu pecado. Como dice Isaías allá en el capítulo 53, versículo 10, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo. ¿A quién? A su Hijo. ¿Qué tipo de señal vemos en la cruz en cuanto a nosotros? En cuanto a nosotros. Miren, algunos dicen que la cruz, en cuanto a nosotros, es una señal de cuánto vale el ser humano. Muchos dicen eso. Pero ¿saben una cosa? Yo no creo eso. Creo que es eso no es una verdad. Creo que lo que significa la cruz en cuanto a nosotros es que nosotros somos unos depravados, que nosotros somos unos pecadores, que nosotros somos malos. Y por eso tuvo que ir Jesús a pagar el precio. Cuando mires la cruz, entonces adicionalmente a lo que significa el sacrificio de amor de Jesús en la cruz, piensa que ahí, Él está ahí. ¿Por qué? Porque yo soy malo,
porque soy pecador, porque soy un depravado. Es por eso. Esa es la realidad. Y lo único que puede salvar a personas como nosotros entonces fue el Hijo de Dios. Es lo único. Llevando la ira entonces de su propio Padre ahí, a Él en la propia cruz, pagando el precio del pecado con su muerte, pero luego resucitar al tercer día, estar vivo. Y esas son unas palabras poderosas, iglesia. Y como les hemos manifestado con frecuencia, ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio entonces? Que Cristo murió en la cruz por el perdón de mi pecado y que resucitó, que está vivo y que eso me garantiza mi propia resurrección, que eso me garantiza la vida eterna. Hermanito, es el Evangelio de Jesús, ese es. Palabras poderosas estamos hablando. Entonces, ¿a qué estás llamado a hacer o qué estás llamado a hacer? ¿A qué estamos llamados a hacer? Debes entrar por la puerta estrecha. Eso es lo que debemos hacer, a eso estamos llamados. Ahora, ¿cómo hacer eso entonces? Si la puerta es estrecha, entonces ¿cómo debemos pasar? Con mucha carga. Tenemos que aligerar la carga. No podemos entrar con esa carga amplia del pecado. Y si la carga que llevo es ancha y pesada, no puedo entrar por ella. Miren, hermanos, supóngase que está la carga de mi pecado. Está pesadita. Y voy a pasar por esta puerta estrecha. ¿Puedo pasar? ¿Qué debo hacer? Pero es que estamos hablando de la carga del pecado. Todo esto es mi pecado. Debo aligerar la carga. ¿Cómo la aligero? Me arrepiento. Dejo la carga y entro por la puerta estrecha. Eso es el mensaje de hoy. La invitación del Señor para entrar por la puerta estrecha. Ahora, miren cómo entramos por la puerta ancha. ¿Se dan cuenta? Muchos son los que entran por esta, pero pocos son los que se arrepienten, creen en el Señor Jesucristo y entonces entran por la puerta estrecha. Espero que no se les olvide esta ilustración, iglesia, porque muchos son o somos los que preferimos entrar por la puerta ancha. El mismo Jesús nos dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que nos dijo el Señor. ¿Qué debes hacer entonces para pasar por la puerta estrecha? Arrepentirte y creer en el Evangelio, como nos lo dice el propio Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Quizás sigas pensando, y lo decíamos en el mensaje anterior, pero es que yo ya soy salvo porque hice una oración, y soy salvo porque le pedí al Señor que entrara en mi corazón. Es posible que estés pensando aún esa equivocada idea, y con plena seguridad que hiciste la oración de fe. Pero recuerda que tú no fuiste salvo por un guión mágico, por una fórmula mágica, o porque algunas palabras que te dijo alguien: ve, yo te guío en esta oración. Tú por eso no eres salvo.
Eres salvo porque te arrepentiste de tus pecados y creíste en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que eres salvo. Ahora, y lo más importante, no es porque lo hiciste en el pasado, porque lo hiciste en una ocasión en el pasado, porque te arrepentiste en el pasado. Es porque continúas haciéndolo hoy. Y eso es bien importante tenerlo en claro. Es decir, lo que quiero decirles es, yo hace un año de pronto me arrepentí y entonces, hoy ¿cómo debo estar? Me olvido que me arrepentí hace un año. ¿Cómo debo estar hoy? Arrepentido. Es que eso no puede ser cosa de una ocasión del pasado. Esa es la idea. Entonces el llamado de Jesús, iglesia, a los pecadores es a que se arrepientan y crean en las buenas nuevas de su reino. ¿Cómo podría uno resumir esa petición del Señor? ¿Cómo podría uno parafrasear esa petición del Señor? Y creo que la podríamos, para que de pronto la entendamos y la llevamos al corazón, pero de una forma bien sencilla. Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado, ¿correcto? El tiempo se ha cumplido, así de sencillo. Dice, ahora pasen el resto de sus vidas arrepentidos de sus pecados y creyendo en mí. Así es más fácil entenderlo, porque se arrepientan de su pecado, entonces lo llevamos como a un solo momento. Pero si de pronto decimos, bueno, ahora vivan arrepentidos de sus pecados y creyendo en mí. Así lo podríamos resumir. Ojalá graben eso en su corazón. Porque la vida cristiana, yo les decía hace 8 días, a veces son verdades que les va a doler, pero son equivocaciones que en la vida cristiana cometemos muy a menudo. Vivan sus vidas arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en mí. Miren, con el llamado de Jesús, entendido de esta manera, este llamado de Jesús entendido de esta manera no es como una vacuna, y creo que ahí es donde nos equivocamos, porque una vacuna se hace ¿cuántas veces? Una vez. Ese es el problema. Entonces creemos que si yo me arrepiento una vez, entonces ya la hice. ¿Sí me estoy haciendo entender? O el arrepentimiento no es como una vacuna, como la vacuna del COVID, como la vacuna de la influenza, ¿no? Porque cuando a uno le pregunta, ¿ya te vacunaste de la influenza? Ah, sí, entonces estoy tranquilo. Entonces a uno le dice, bueno, ¿ya te arrepentiste? No, es que yo ya me arrepentí. Pero ¿y entonces qué? ¿Mañana qué? ¿Cómo debo decir? ¿Ah? No, es que yo me arrepentí allá, pero hoy no. No. Esto no es como una vacuna, hermanos. Esto no es como una vacuna. Las vacunas se aplican una sola vez y ya lo hice y listo. Pero entonces la pregunta para todos es, ¿continúas arrepintiéndote de tu pecado? Es decir, ¿te duele el pecado? ¿Te arrepientes? ¿Sigues creyendo en Jesús? Miren que es una pregunta tan sencilla, tan profunda, pero es un error tan repetitivo en nosotros los creyentes. Porque nos arrepentimos una vez, hacemos una oración de fe y ya la hice. Recuerden, es llevar una vida de continuo arrepentimiento y de continuar creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo sigues haciendo, si te sigues arrepintiendo, si sigues teniendo la fe y la creencia en Jesús, ten en cuenta que esto es por la gracia de Dios, porque aquel que comenzó la obra en ti, la terminará. Gloria al Señor por eso. Ahora, si de pronto el concepto no lo tenías claro y si no continúas arrepintiéndote, si de pronto consideraste que ya lo hiciste una vez, pero hoy esto te resbala, es el momento de tomar decisiones, hermanito o hermanita. Es el momento de reflexionar y tomar decisiones con el Señor, ante el Señor.
Es el momento de entrar por la puerta estrecha. Es el momento hoy ya, si no continúas o si no tienes una vida de continuo arrepentimiento, es el momento de entrar por la puerta estrecha, arrepintiéndote, creyendo en el Señor Jesús, y no con un arrepentimiento momentáneo, no con un arrepentimiento de momento, sino con un arrepentimiento continuo, permanente, al igual que la continua y permanente creencia en Jesús. Es que ya yo me arrepentí. No, es que sigo arrepintiéndome diariamente, continuamente. Es que yo ya creí en Jesús, yo ya hice la oración de fe. No, es que sigo creyendo en Jesús cada día, permanentemente, continuamente. Arrepentimiento y creencia. Hermanos, la puerta a la vida, la puerta al reino es estrecha. Aligera tu carga para que entres por esa puerta estrecha. Ruego al soberano Creador que tú, hermanito o hermanita, seas uno o una de los que hallan y entran por la puerta estrecha. Padre, te alabamos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Ay, Padre, perdón. Porque nos encanta la facilidad, Señor. Huimos al compromiso. Y esa puerta ancha, Señor, las que muchos optan por entrar en ella, quizás nosotros, muchos de nosotros, la hemos elegido, Señor. Simplemente porque podemos entrar, Señor, en la condición en que estamos. Mientras que por la puerta estrecha, Señor, que pocos la hallan, hay que aligerar nuestra carga, Señor. Hoy nos queda claro, Señor. No de cualquier manera, Señor. Dejando esa carga del pecado, con arrepentimiento, Señor. Arrepentidos de nuestros pecados y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la claridad que nos das en el día de hoy, que ese arrepentimiento no es momentáneo, no es de un día, es un arrepentimiento continuo, Señor. Porque nos queda claro de qué vale un arrepentimiento de días, de meses, de años atrás, si hoy no sentimos nada ante el pecado. Esto va de la mano, Señor, de ese proceso de santidad que tú nos pides. Ayúdanos, Padre Celestial, a que esas puertas anchas y esos caminos amplios no nos llamen la atención, Señor, porque eso es del mundo. Y tú no quieres eso, Señor. Tú nos pides que elijamos, Señor, y que entremos por la puerta estrecha. Hoy nos has llevado, Señor, a la reflexión de qué debemos hacer, Señor. Esa carga que no nos deja entrar por esa puerta estrecha, hay que dejarla, Señor, con arrepentimiento, arrepentidos del pecado, agradecidos con Jesús, porque Él llevó la culpa de nuestro pecado en la cruz, porque Dios Padre depositó en Él toda la ira por el pecado. Esa ira que debió ser depositada en cada uno de nosotros, la llevó, Señor, a su propio Hijo. Aplastó a su propio Hijo.
Gracias, Señor, por llevarnos a reflexionar sobre nuestra vida cristiana y lo que debemos hacer, Señor, lo que tú nos pides. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor. Y permite, Señor, que reflexionemos profundamente sobre nuestra relación contigo, sobre nuestra vida cristiana. Y que corrijamos errores, Señor. Errores que hemos tomado a través del tiempo, a través de nuestro caminar cristiano. Y gracias por hacernos caer en cuenta que el hecho de que nos estemos comportando así hace mucho tiempo no quiere decir que estemos en la verdad, porque hoy nos haces caer en cuenta en muchos errores de nuestra vida cristiana. Permítenos, Señor, que hagamos parte de ese pequeño grupo que entra por la puerta estrecha. Permítenos que con el poder del Espíritu Santo tengamos la luz suficiente para visualizar y para elegir la puerta estrecha que nos lleva a ti, Padre Celestial, y a nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria para ti, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.